La semana pasada habíamos quedado en el tema de la planilla de sueldos, ver de dónde sale el haber básico. Les decía que es en base a un contrato. En un contrato vemos las condiciones particulares con las cuales estamos contratando o nos están contratando. El sueldo básico, los horarios, en fin, todas las características que hacen a una relación laboral entre un empleador y un empleado. Habíamos visto que existe una columna de antigüedad determinada en base al Decreto Supremo 21060, vigente desde el año 86 con el gobierno del MNR, y el total ganado. Luego tenemos los descuentos de las AFPs, que habíamos visto, los anticipos si existieran, el RCIVA si existiera, y los descuentos de ley. Y el líquido pagable. Sumados todos los descuentos, que sería la AFP, los anticipos y el RCIVA si hubiera, tenemos la columna total descuentos, que es la suma de estos tres, y obtenemos el líquido pagable, que es la diferencia entre el total ganado y el líquido pagable. Y vamos a la casilla, vemos la fórmula, es la fórmula H5 menos M5. Total ganado menos total descuentos. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguna cosa quieren que vuelva a hacer énfasis? ¿O está todo claro? Perdón, creo que estaba hablando solo aquí yo. Algún problemita con el micrófono. Decía que la anterior semana habíamos visto de dónde sale el importe del contrato, perdón, de dónde sale el importe de haber básico. Está determinado de acuerdo al contrato. Después teníamos el tema de la antigüedad, que es por los años de trabajo que se llevan en una empresa, y la suma de ambos, si no hay más rubros, es el total ganado. Eso es lo mínimo que existe en una empresa, ¿no? Luego tenemos los descuentos de ley, las AFPs, los anticipos si hubieran, y el RCIVA si hubiera. Y el total de descuentos, que es la suma de las AFPs, anticipos y RCIVA. En el caso del gerente general, tenemos los 1.151,65, el gerente administrativo tiene un descuento de 1.002, más un anticipo o préstamo de 2.000, un total de descuentos de 3.000 bolivianos. Y así cada uno tiene su total ganado, ¿no? Total ganado menos los descuentos. Obtenemos el líquido pagable, que es nada más la resta del total ganado menos la columna total descuento. Entonces, esto es el líquido pagable, lo que se lleva el empleado. ¿Okay? No sé si hasta acá tienen alguna duda. No, no, Liz. ¿Y dice cómo se calculaba la antigüedad? Exacto, eso vamos a ver enseguida. Ah, ya, vale. No tengo más dudas. Antigüedad. Es el mismo, perdón, acá. Es el mismo ejemplo anterior, solamente vamos a mostrar las columnas de total ganado y de los porcentajes de antigüedad. Aquí tenemos los porcentajes de antigüedad que están determinados al
en base al Decreto Supremo 21060 en su artículo 60. Ahí nos indica cuál es el porcentaje que pueden, el porcentaje que tiene cada empleado de acuerdo a sus años de trabajo. Si un trabajador tiene 25 años de trabajo cumplidos, acá he colocado esa información. Un trabajador nuevo tiene, obviamente, 0 años de trabajo cumplidos, entrada del 1 de abril a la fecha de hoy, 31 de mayo, elaborado esta planilla, tiene un mes de trabajo, entonces tiene 0 años de trabajo. Un empleado que ha ingresado el 1 de abril del 2018, a la fecha, ha cumplido 2 años de trabajo, al 1 de abril del 2020. Efectivamente, al 31 de marzo del 2020. Tiene ese tiempo de trabajo. 2 años y un mes, digamos. Si un trabajador ha cumplido 2 años de trabajo, tiene un incremento por antigüedad del 5%. Un trabajador que ha cumplido 5 años tiene un 11%. Un trabajador que ha cumplido 8 años tiene un 18%. Un trabajador que ha cumplido 11 años de trabajo, 26%. Un trabajador que ha cumplido 15 años de trabajo, 34%. Un empleado que ha cumplido 20 años de trabajo, 42%. Y un trabajador que ha cumplido 25 años de trabajo, un 50%. Esos son los porcentajes de acuerdo a ley. ¿Y sobre qué se aplican estos porcentajes? Creo que está claro, ¿verdad? Los porcentajes. No hay mucho donde perderse. Ahora, ¿cómo se calcula este importe? Este importe se calcula, la antigüedad, en base al salario mínimo vital. ¿Perdón? ¿Salario mínimo? Sí, el salario mínimo vital. El salario mínimo vital está determinado por el gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Entonces, esa información es un suministro para poder determinar este importe de antigüedad. En este caso, multiplico 2.122, el total del sueldo mínimo nacional, que es 2.122 bolivianos. Ninguna persona puede ganar menos de eso en Bolivia, en trabajos formales, y multiplicamos por el porcentaje. Ahí multiplico por la casilla F5. Tomo los 2.122 y multiplico por el 50%, obteniendo 1.061. Esa es la forma en que se determina la antigüedad. En el caso del gerente administrativo, tomamos el sueldo mínimo nacional 2.122 y lo multiplico por 42%. En el caso del jefe de contabilidad, tomo el salario mínimo vital y lo multiplico por 34%, luego por 26%, 18%, 11%, 5%, y las personas nuevas no tienen bono de antigüedad, obviamente. Nada más que de eso se trata el bono de antigüedad. Un paso más adelante. El 21060, el decreto 21060, hace una diferencia. Estos importes son para una empresa, comercial. Una empresa comercial aplica un salario mínimo vital y aplica los porcentajes de ley. Sin embargo, en el caso de empresas productivas, industriales, las empresas que transforman
los bienes, el sueldo mínimo vital se multiplica por 3. Es en base a 3 sueldos. Veamos. Los 2.122 se multiplican por 3 y se multiplican por la tasa de antigüedad. En el caso de esta persona, entonces su antigüedad es mucho mayor. Por antigüedad gana 2.122 por 3 sueldos por el porcentaje de antigüedad. En este caso, estoy hablando de una empresa básicamente industrial. Si observamos esto, y hago copiar en la fórmula, observamos que las antigüedades se incrementan. Se incrementan y pasan de un porcentaje de un sueldo a 3 sueldos mínimos nacionales y el incremento es mayor. De 1.061 pasamos a 3.183, de 900 pasamos a 2.600 y pasamos en cada uno a incrementar su antigüedad. En el caso de una empresa industrial, varía la tasa de antigüedad. Varía la tasa de antigüedad y los porcentajes de sueldos. ¿Ok? No sé si está claro eso. Jóvenes, ¿está claro eso? Sí, Sí, para mí. Sí, está claro. Y nada más. Eso determina el total ganado, que se incrementa, que es mayor. Acá tenemos una antigüedad de 11.840 y en el otro caso tenemos una antigüedad en una empresa comercial de 3.946,92 centavos. Esa es la forma de calcular. ¿Ok? Es la forma de calcular esto. Y ver el tema de el caso si es una empresa comercial o industrial. ¿Ok? Eso es determinado, no por nosotros, es una imposición del Decreto Supremo 21060 en su artículo 60. ¿Ok? Eso está, creo, claro. En la parte contable, en el registro contable, no tenemos nada más que cambiar. El registro contable es el mismo, ¿no? Sueldos y salarios, aportes patronales, aguinaldos, indemnizaciones, la prima anual, los sueldos por pagar, aportes por pagar patronal, aportes por pagar Caja Nacional de Salud, aportes por pagar AFP laboral, aguinaldos por pagar, indemnizaciones por pagar, primas por pagar y anticipo de sueldos. Se hacen las provisiones. ¿Ok? Es la misma forma, lo vamos a copiar de este lado. La voy a llevar esta a la otra página. Y vamos a tener las columnas respectivas. Veamos ahora, el total ganado sale, el total de sueldos y salarios sale de la columna total ganado. Aportes patronales es la suma de todos los aportes que tenemos. Como ustedes verán, no varían de acuerdo al ejercicio de la anterior semana. Simplemente tenemos que todo es igual. Aguinaldos, indemnizaciones, prima anual, sueldos por pagar. Aquí tenemos una columna. Sueldos por pagar, esto es el líquido pagable. Líquido pagable acá. No tengo en esta columna sumado el líquido pagable, que sería los 36.937.80. Estas dos columnas tienen que sumar lo mismo, por principio de la partida doble, que no es principio contable, que les había comentado el otro día, ¿no? 61.000 y 63.000. Aquí tengo algo raro. Tengo alguna cosilla que está fallando.
son mis anticipos, son 1.200 solamente, no es 2.100. Entonces esto debería sumar. Ahora, ¿de dónde salen los importes? Esto sale del total ganado. Los aportes patronales es el total ganado, la casilla H14, la H14, que es esta, es la columna H, la casilla 14 es el total ganado, 43.960.92, multiplicados por el Licencia. 16.71%. Sí, dime quién eres. No, sigue como antigüedad industrial. Solo el primero de los sueldos está por 3, los demás están variando. Ah, ok. Está bien, sí, tienes razón. Gracias. Tienes toda la razón. Gracias. Listo. Aquí vamos a cambiar a antigüedad, empresa, comercial. Eso para que recuerden, ¿no? Para que recuerden de qué se trata. Y como es un Excel, favorece eso para cuando realizamos nuestras actividades eh, de contabilidad. Si corrijo, si tengo un error por acá, o como hemos visto ahora, entonces si trabajo en Excel, corrijo la casilla acá y todo el asiento contable en Excel está corregido. Variamos el total ganado, 41.568.92, 41.568.92, la casilla que está en verde, marcada ahí. Los aportes patronales, de igual manera, es el total ganado por el 16.71, dividido en 10% a la caja y 6.71 los aportes que hacemos a la AFP, los patronales. Los patronales salen del bolsillo del empresario, 4.71 para AFP, 3 aporte nacional solidario y 1.71 de riesgo profesional. Este riesgo profesional. Sumando 4.71 y 2% es el importe que se suma, que se aporta para Provivienda. Sumando 6.71 más el 10% de la Caja Nacional de Salud. Estos son los dos porcentajes de la Caja Nacional de Salud y lo que se suma el 16.71%. Aquí veíamos el porcentaje de aguinaldos. El mismo total ganado multiplicamos por 0,8.33%. Y las indemnizaciones, de igual manera, una planilla de sueldos por la duodécima, 0.0833 al infinito. El caso de la prima, está determinado por la misma planilla multiplicada por el 0.833% infinito, ¿no? Esos son los gastos que tiene la empresa. Esto es el costo del trabajador. Todo esto cuesta un trabajador. No solamente es lo que se le paga, sino todos los aportes que tenemos. Un trabajador, en este caso esta planilla de sueldos, nos cuesta 58.906 bolivianos con 90 centavos. El tema de sueldos y salarios, el tema de aportes patronales, aguinaldos, indemnizaciones y prima. En el caso de doble aguinaldo, va a variar esa casilla. En el caso de doble aguinaldo, que es lo que teníamos con el gobierno anterior, de acuerdo a norma legal, esto lo multiplicamos por 2. 3.400 van a ser por 2, solamente multiplicamos, y van a ser 6.900, en el caso de que hubiera doble aguinaldo. Se va a ver en el tiempo si ha sido una medida política o ha sido una medida de acuerdo al crecimiento económico que tenía nuestro país. Ahí podríamos tener el doble aguinaldo también, ¿no? La indemnización es un sueldo que se paga al trabajador por cada año de
trabajo en la empresa. Y la prima anual es la participación del trabajador en las utilidades de la empresa, como habíamos visto la anterior semana. ¿Ok? Y veamos, sigamos analizando. Los sueldos por pagar. Alguien preguntará, ¿por qué menos? Si mi total ganado es 41,000, ¿por qué me van a pagar con 35,081? No es nada más que la columna del líquido pagable. Es la diferencia entre los 41,000 menos los 6,483 de descuentos, lo cual nos da un líquido pagable de 35,085,50. De ahí sale esta cifra. Aportes por pagar a la AFP patronal. Es el total ganado multiplicado por los aportes patronales a la AFP. Veamos. Aquí decíamos que tenemos de aportes 471, aportes solidarios, riesgo profesional, más provivienda. Los 6, 61. Total aportes. Total AFP. 671. Y acá la cifra lo tenemos multiplicando la casilla H14, que es el total ganado por el 6,71%. Este es valor absoluto, ¿no? Si multiplicamos 6,70, si dividimos 6,71 entre 100, vamos a obtener ese resultado, 6,71 entre 100, 0,0671. En el caso de los aportes por pagar a la Caja Nacional de Salud, es el total ganado multiplicado por el 10%, que acá viene a ser lo mismo. En vez de 6,71, colocamos el 10%, 0,1. Esta casilla, aportes por pagar AFP laboral. Aportes por pagar AFP laboral. Son 5,283,41. ¿Y esa cifra de dónde sale? Sale de la planilla, de la columna de descuentos a los trabajadores, a los empleados por los 12,71. Le descontamos ese importe a los trabajadores y eso lo vamos y lo pagamos. No es dinero de la empresa. No es dinero de la empresa. Es dinero que le quitamos al trabajador de su total ganado. Al gerente general le quitamos 1,151, le descontamos su anticipo y le pagamos 6,909. Sale de su bolsillo. Al gerente administrativo de los 7,891,24 le descontamos 1,298 y le pagamos 6,888. Por tanto, toda esta columna tiene que sumarse. Todos los descuentos, y como empresarios vamos y depositamos eso en las cuentas de la AFP. Por eso está como una cuenta por pagar. Estas tres son pasivos a corto plazo. Se pagan al final del siguiente mes. Los pagos a la AFP patronal, Caja Nacional y la AFP laboral se pagan cuando termina el mes. En el caso de este mes de mayo, en nuestro ejemplo, tenemos hasta el último día hábil de junio para pagar estos aportes. En el caso que vivimos hoy, de la pandemia del COVID, se han retrasado estos pagos de aporte. En junio se van a poder pagar aportes de marzo, abril, mayo. Inclusive de febrero, marzo, abril y mayo, porque el pago de febrero tenía que realizarse el 31 de marzo. Sin embargo, el 31 de marzo ya estábamos en la cuarentena. Entonces se ha postergado hasta el 30 de junio. Este fin de mes, todas las empresas deben cumplir con estos pagos. ¿De acuerdo? El aguinaldo. El aguinaldo es el 8,33%, queda como un pasivo, como una cuenta por pagar, la cual se va a pagar hasta el 20 de diciembre de fin de año. Como decía alguien, ¿quiénes tienen derecho a aguinaldo? Creo que ya lo preguntaba o alguien. Tienen que haber trabajado al menos 3 meses. Si han trabajado
menos de 3 meses, en el caso de una empresa comercial, no tienen derecho al aguinaldo. Sin embargo, esos 3 meses es para los empleados en empresa comercial. En el caso de una empresa industrial, o de obreros que se consideran con trabajo menos calificado, la ley prevé y el Ministerio de Trabajo los protege, pudiendo pagarles aguinaldo aunque hayan trabajado un mes, en el caso de obreros. El qué tal, digamos, ¿a quiénes se consideraría obreros? Se consideraría obreros a las personas del área de mensajería, a los reponedores, o sea, la gente con menos ingresos. Ellos pueden y se les debería pagar un aguinaldo aunque hayan trabajado un solo mes. De 2.122, el 8.33% no es alto, ¿no? Es un incentivo, tanto la antigüedad por haber permanecido en una empresa y el aguinaldo por estar en una empresa son pagados por el empleador como incentivos al trabajador. Las indemnizaciones se pagan solamente cuando el trabajador se retire. Aquí vamos a colocar, esto es inmediato, para que no se olviden acá, hasta el siguiente mes, hasta el último día hábil, del mes. Sí, estos tres hasta ahí, aguinaldos hasta más o menos. El aguinaldo lo pagamos más o menos hasta el 20 de julio del 2020, 20 de diciembre del 2020. Se paga, las indemnizaciones se pagan por lo general cuando el trabajador se retira. Ya sea en forma obligatoria o en forma voluntaria, se le puede pagar. En el caso, para tener indemnización, un empleado tiene que haber trabajado, sí, en este caso, 3 meses. Si ha trabajado menos de 3 meses, de acuerdo a norma laboral, se considera que ese es un periodo de prueba. Un periodo de prueba. Por lo general, las empresas toman o tomamos a un empleado por 3 meses. Más allá de su currículum y sus conocimientos, tenemos que evaluar cuál es su desempeño como persona. Y entonces se le toma un periodo de prueba. ¿Había alguna consulta? ¿Alguna consulta? ¿Por qué no? Entonces, en ese caso, cada año tiene que provisionarse una planilla de sueldos para cada trabajador, por indemnizaciones, por aguinaldos. Si un trabajador entra a trabajar en abril, se le calcula por duodécimas. Dividimos esta cifra entre 365 días y calculamos los días que ha trabajado. Si entra en abril, más o menos son 30 por 9, 270, son 270 días. En el caso de aguinaldo igual, se calcula por duodécimas o por días. Una regla de 3. Sí. El caso de las primas por pagar. ¿Cuándo se pagan las primas? Se pagan en base a nuestro trabajo, a los estados financieros. Se pagan los estados financieros. Decíamos la anterior semana, si la empresa tiene utilidades, debe pagar una planilla de sueldos. Si la empresa tiene una planilla, un resultado que sea menor a una planilla de sueldos, tiene la posibilidad
de pagar hasta el 25% de las utilidades. Y vamos a tomar nota de eso. Hasta 25% del estado de resultados. Sí puede ser que una empresa no haya obtenido una gran ganancia, pero tenga que pagar, en este caso, 41.000 bolivianos, que es una planilla de sueldos, perdón, una planilla de sueldos, sí, correcto. 41.000 bolivianos. Y tu utilidad sea menor, su utilidad sea 30.000. El empresario entonces no está obligado a pagar una planilla completa. Puede pagar hasta el 25% de lo que diga su estado de resultados. Y eso también lo prorratea de acuerdo a una regla de 3 entre todos los trabajadores. A todos se les paga por igual de acuerdo a esa regla de 3. Obviamente, los que ganen más van a tener mayor participación, los que ganen menos, una menor participación en ese resultado. Y finalmente, los descuentos de anticipo de sueldos son por préstamos que se otorgan al empleado, pueden ser por algunos años o meses, o finalmente puede ser por anticipos del mes, ¿no? La quincena que se le llama en algunas empresas. Descuentos del mes, son descuentos mensuales. A veces son consecutivos, por mucho tiempo, si le prestamos. Si prestamos a un empleado 20.000 bolivianos, le vamos a descontar, por decir, a 1.000 cada mes. Entonces, su sueldo va a ir bajando en 1.000 bolivianos, que es diferente al anticipo. Viene un trabajador y nos dice, por favor, ¿me pueden anticipar 200 bolivianos? Se le entrega esos 200 o 500, 200 en este caso, y le descontamos ese anticipo a fin de mes. Son importes pequeños. ¿Okay? Y para contabilizar, todas esas son cuentas de pasivo, de pasivo, de pasivo, de pasivo, y la única que nos queda como cuenta de activo es la de anticipo de sueldos, porque son derechos que tenemos sobre el dinero que les hemos prestado o le hemos anticipado a los trabajadores, una cuenta de activo. Esta es la forma de registrar los sueldos. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda. Luego vamos a hablar de impuestos. Impuestos de la AFP e impuestos del Servicio Nacional de Impuestos Internos. Tributos y aportes. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Yarot, No, estoy bien, dice. ¿está Entendí esta clarito? parte. Vilma, ¿estás por ahí? Sí, Vilma, listo. Mariela. ¿Está clarito? Sí, listo. Ok, Sí, listo. bien. Se va a cortar en 1 minuto 33 segundos. Y entonces, si tienen alguna duda, díganme porque vamos a hacer un ejercicio, ¿no? De esta parte, de las planillas. De esta Dice, parte. Sí. entonces las primas anuales se pagan sí o sí. Las primas anuales son obligatorias. Están Ah, reguladas y obligadas por la Ley General del Trabajo. La Ley General del Trabajo obliga, como decía en la anterior clase, un gran porcentaje de trabajadores no saben de la existencia de esto. Y tal vez ni el mismo empleador sabe de la existencia de esto. Por tanto, no paga, es su ignorancia, y cuando viene el Ministerio de Trabajo, hace una revisión, pues los multan, ¿no? O a denuncia de un trabajador que sepa que existe esto, existe la denuncia. Y les obligan a pagar. Bien, vuelvo en forma inmediata. Lo que me tome es reiniciar el Zoom. ¿Ok, muchachos? Nos vemos enseguida. Un corte y volvemos. también dice. Ok, bien. Continuamos. Ya conocemos de dónde sale nuestro haber básico, conocemos que la antigüedad, cómo se calcula. Ahora vamos a ver otros temas de importancia en el tema de las AFPs inicialmente. De acuerdo a la doctrina tributaria,
Los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. Cada uno tiene su tratamiento especial, digamos. Los impuestos es una regulación del gobierno en base a alguna condición previa que se cumple. Si vendemos, pagamos IVA, pagamos IT, pagamos IUE. No sé. Ya, luego, las contribuciones. Las contribuciones es cuando obtenemos algo a cambio del gobierno. En este caso podemos obtener, por ejemplo, un servicio, que es una contribución. Entonces, es una contribución para que ese servicio continúe en el transcurso del tiempo y pueda servirnos también a nosotros como personas individuales. Ahí hablamos de las AFPs. Estos descuentos que hacemos son imposiciones de ley y se llaman contribuciones. Estas son las contribuciones. Y las tasas se especifican cuando una persona en especial recibe un beneficio inmediato por su pago. Por ejemplo, las tasas de rodado en las carreteras. Cuando vamos al alto nos cobran un peaje. Pagamos un par de bolivianos y ese es el impuesto para el mantenimiento de esa vía, de esa calle. Eso es una tasa. Entonces, en este caso, inicialmente estamos hablando de contribuciones. Las AFPs, cuando hablamos de AFPs, son contribuciones que benefician a algunas personas. Y en el caso de los impuestos, benefician a todos. Llegan a escuelas, a hospitales, a honorables senadores, diputados, ministros. Trabajamos para ellos. ¿Ok? Y en nuestro país tenemos también de esos impuestos, de esas contribuciones, de esos tributos. Bien. ¿Y cómo se calculan esos tributos? Simplemente con lo que hemos visto. Le he incrementado sueldos al gerente general, gana 35,000. Le incrementé sueldos al gerente administrativo, ahora gana 25,000. Y le incrementé sueldo al jefe de contabilidad, ahora gana 13,000 bolivianos. Y los demás se mantienen. Solamente esto con fines didácticos. La antigüedad se mantienen sus porcentajes de antigüedad y sus importes ganados. Sin embargo, su total ganado varía, porque necesitamos estos importes para poder trabajar en el ejemplo. ¿Okay? Necesitamos estos importes para trabajar en el ejemplo. Nuestra planilla ha subido bastante, ahora es de 90,000 bolivianos. El descuento es el mismo, 12.71 es un porcentaje. Antes le descontábamos como 1,000 bolivianos al gerente general cuando ganaba 9,000 bolivianos. 8,000 le descontábamos 1,151. Hoy le estamos descontando 4,583 porque es un porcentaje de su total ganado. Gerente administrativo aumenta, jefe de contabilidad aumenta, el administrador se mantiene, vendedor se mantiene, secretario, almacenero y mensajero. Se mantienen sus sueldos. ¿Okay? En este caso. Sin embargo, acá tenemos un límite. La ley de pensiones nos indica que lo máximo, el importe máximo que le podemos descontar a un trabajador son el 12.71% sobre máximo hasta, digamos, hasta 60 salarios mínimos nacionales. Si gana por encima de esto, ya no cotiza. Ya no cotiza. ¿Y cuántos son 60 sueldos mínimos nacionales? Lo tenemos acá. 60 sueldos mínimos nacionales son 2,122 por 60. El numerito usted ya lo conoce. Por 60 nos hacen un total de
320 bolivianos. Acá este señor, acá ninguno gana ese importe. Y es muy difícil que ganen este sueldo mensualmente algún empleado. A excepción de, ¿quién gana tanto en nuestro país? A ver, ¿quién puede ganar tanto? Ideas. Doria Medina tal vez, claro. El Doria dueño de Medina. alguna empresa. Pero ellos son dueños, no son empleados. Estamos hablando de empleados, digamos. No, no creo. ¿Qué empleados conocen? No conocen ningún empleado. No puedo creer que no conozcan ningún empleado que Licenciado, gane ese sueldo. ¿Perdón? un empleado no CBN, alcanza empleado, licenciado. Sí, el gerente general de la CBN, dice. Ya, puede ser. El gerente general de CBN es un empleado. El gerente general de Embol es un empleado. Yarot, tu ídolo. Diego, tu ídolo. ¿Quién es tu ídolo, Diego? Diego, ¿quién es tu ídolo y es empleado? A ver, ¿de qué equipo eres? ¿Bolívar, Stronger, Always? Diego. Diego. Está robotizado, Diego. A ver, Evelyn, tú eres bolivarista, creo, ¿no? No sé, pues será el Conejo Arce. El Juan Carlos Arce. En el Tigre, no sé, Pájaro Escobar. En su momento, esos señores. Diego, estás mal. Vamos a Da callar a miedo, Diego. Diego, que apague el micrófono. Sí, ya lo estamos callando a Diego. Ya está callado, Diego. Su toro ahí, el toro de Diego, ¿no? Muy gracioso, Diego. Por ejemplo, entonces tenemos a los futbolistas, ¿no? Son empleados. Deberían prepararse estas planillas de sueldos en los equipos de fútbol. Cada mes es esto, ¿no? En su Pero momento trabajan a tengo, contrato. perdón, No que trabajan a contrato, digamos, y ya les pagan. exacto, pero tienen que pagar impuestos, ¿no? Tienen que pagar Mm, impuestos. No tendrán AFP, no tendrán nada, pero es un ejemplo, ¿no? A los futbolistas también que ganan mucho dinero, ¿no? Entonces tenemos gente que podría ganar esos importes de sueldos mensuales, a excepción de la entidad pública, ¿no? En el anterior gobierno nadie podía ganar más que el presidente y el presidente se rebajó sueldos. ¿No? Algunas empresas por la antigüedad, que no se calcula de esta manera en otras entidades, no se calcula así, llegan a sueldos muy, muy altos, ¿no? Con este tipo de salarios mínimos nacionales, digo, con estos salarios de acuerdo a contrato. Bien, entonces, aclarado eso, 12.71 se descuenta a todos. 12.71 se descuenta a todos los empleados, hasta este límite, hasta 127.320. Si un trabajador ganara más de eso, por ejemplo, aquí le vamos a poner 130.000, este descuento, tenemos un total ganador de 131.000 bolivianos. Este descuento está mal. 16.657 le descontaríamos a ese trabajador. Pues está mal. ¿Por qué esto? Es mayor este importe. Cuando vayamos a la AFP y le digamos, vamos a pagar por este señor 16.657, nos va a decir, ¿de dónde sacan ese número? Y le vamos a explicar es su total ganado. Y nos van a remitir a la ley, nos van a decir, oiga, señor gerente general o jefe de contabilidad, lo máximo que se le puede descontar a un trabajador es sobre 127.320. Entonces, para el cálculo de esta persona, en este caso, ya no tomamos la columna H5, tomamos, digo la casilla H5, tomamos 127.320 bolivianos. Ese es el límite máximo que se le puede descontar a un trabajador. 127.320 en este momento. Cuando el salario mínimo nacional se incremente, será mayor. En este caso el límite es 127.320. Y el descuento máximo a un trabajador es de 16.182.37. ¿Ok? Eso estaba claro, si no me equivoco. Eso estaba claro para todos. Ahora,
tenemos otro descuento que se llama el aporte nacional solidario, que tiene escalas. ¿A qué me refiero con escalas? Los que ganan más de 13.000 pagan un porcentaje, pagan un 1%. Los que ganan más de 25.000 pagan otro porcentaje. Y los que ganan más de 35.000, como ponía en el ejemplo anterior, pagan el 10%. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen en base a diferencias. Aparte de este descuento, ellos tienen otro descuento más. Tomamos el total ganado del jefe de contabilidad, la casilla H7, que es esta, la casilla que está con azul, y le descontamos 13.000 bolivianos. ¿De dónde sacamos ese 13.000 bolivianos? De acuerdo a la ley de pensiones, de acuerdo a la norma. Sacamos esa diferencia y la multiplicamos por 0.01%. Esa diferencia por el 1%. Si le quitamos el 1%, la diferencia va a ser de 13.721.48 menos 13.721.48. Multiplicado por el 1% tiene que salir 7.21 o 7.22. Vamos a ver. Ponemos a la fórmula y nos da 7.21. Eso más le descontamos a este trabajador. 1.744 más 7.21. Este descuento más ingresa en sus descuentos. Y a este señor le descontamos 1.744 más 7.21, le descontamos 1.751.21. Veamos el siguiente caso, el siguiente tramo para descuentos. Se descuenta también el 1% a las personas que ganan más de 13.000, de acuerdo. Pero si la persona gana más de 25.000, como este es el caso, se le adiciona otro descuento más, otra contribución más, que es la segunda contribución que hace este empleado. Veamos. La primera es su total ganado menos 13.000 bolivianos multiplicado por el 1%. Y la segunda contribución es el total ganado disminuido 25.000 bolivianos por el 5%. Tiene dos totales ganados. Para que sea claro, si alguien no entiende. A este importe primero le quitamos 13.000 y lo multiplicamos por 0.01. Perdón, algo está mal aquí. Me faltan mis paréntesis. Primero a este señor le descuento 128.91. Total ganado menos 13.000 por 1%. Posteriormente, tiene otro descuento. A su total ganado le voy a quitar 25.000 bolivianos. Y eso lo voy a multiplicar por el 5%. Además, va a pagar este señor 128 bolivianos más 44,56, haciendo un total de 173.47, que está acá, que es este número de esta casilla. Si analizamos la casilla, dice H6 menos 13.000 por 0,01 más H6 menos 25.000 por 0,05%. Esos son los dos impuestos que paga. Vamos al tercer caso. La idea es la misma. ¿Gana más de 13.000 bolivianos? Sí, correcto. Le vamos a quitar de su total ganado entonces, por una parte, 130.000 menos 13% por 0,1, 1.180. Luego le vamos a quitar a su total ganado el 25% y le vamos a cobrar 5%. Ya es más alto, ¿verdad? Son 5.000 bolivianos que le descontamos a este señor por ese impuesto, esta contribución. Y finalmente, le vamos a descontar el último tramo. A su total ganado le vamos a quitar 35.000 bolivianos
Y todo eso lo vamos a multiplicar por el 10%. Eso lo vamos a multiplicar por el 10%. Y sale 9.606,10 centavos. O sea, el que gana más, aporta más. Y a cambio no recibe nada. A cambio no recibe nada. Por eso, más que contribución, esta parte es un impuesto. Más que contribución, esta parte es un impuesto. Ahí les muestro de dónde surgen los 16.089, los 173.47 y los 7.21. ¿Ok? Esa es la forma en que se calcula el aporte nacional solidario. De acuerdo al gobierno del anterior gobierno, del MNR, esto ha sido una contribución para las personas que ganan bastante dinero. Para todos, ¿no? Que ganan arriba de 13.000 bolivianos. Cuando lo quiso hacer directamente con RCIVA, tuvimos la reacción de la policía, el enfrentamiento en la Plaza Murillo entre policías y militares, en el gobierno de Goni, Gonzalo Sánchez, hubo muchos, pero al mismo tiempo crearon este impuesto, disimuladamente. Y como afecta solamente a las personas que ganan bastante, bueno, nadie ha reclamado, ¿no? Nadie reclamó. Es un impuesto, más allá que teóricamente sea una contribución, es un impuesto que pagan las personas que ganan más de esos sueldos al Estado. ¿Por qué impuesto? Porque no reciben nada a cambio. No reciben nada a cambio. ¿Y dónde va esa plata? En teoría va a apoyar a los jubilados, a las personas jubiladas que no ganan el sueldo mínimo nacional, ¿no? También los jubilados tienen su renta mínima. Tienen su renta mínima. Y alguna gente no ha aportado para su renta de vejez. Entonces, este dinero se lo utiliza como un apoyo para pagar a esos trabajadores. ¿Okay? Esa es la forma en que se maneja este impuesto. No sé si está claro o tienen alguna duda en este tema. Licenciado, del primero, seguimos con ese del haber de 130.000, Sí, seguimos. ahora 35.000. Lo he dejado con 130.000. ¿Puedes repetir eso? Del AFP, ANS, eso ya me he confundido. Es aporte nacional solidario. Sí, no, pero ¿cómo se calculaba? El ultimito, ya me he perdido. El último, ¿qué es este? O sea, al total ganado le quitas 13.000 y lo multiplicamos por 1%. A los 131.061 le quitamos 13.000, el primer tramo laboral. Aquí te voy a poner 13.000, 25.000 y 35.000. Tenemos estos tramos laborales que le llaman los de impuestos, los de la AFP. ¿Okay? A los 131.000 que gana el gerente general, le descontamos 13.000 y por la diferencia sacamos un 1%, sale 1.180. En el siguiente tramo laboral, al total ganado le quitamos 25.000 y a esa diferencia la multiplicamos por 5%. Obtenemos esa cifra. Y la siguiente es el total ganado por menos 35.000 y esa diferencia la multiplicamos por 10%. En este caso no hay la tercera, porque no gana más de 35, su límite es 25.000. Y en este caso no tiene un tercer dos descuentos, solamente gana 13.000. Entonces solamente entra en este primer tramo. Si coloco acá, digamos, esta fórmula, tendría que pagarle 563.93 al trabajador, negativo. Entonces ya no se aplica por eso con este trabajador. Este descuento. No sé si está claro, José María. Sí, está claro, esa multiplicación del último, no sabía cuánto era. Correcto. Y esto lo voy Solo a es hasta hacer 35.000. hasta 35.000.
En su momento, 35.000 eran 60 sueldos mínimos nacionales. En su momento fueron el equivalente a 60 sueldos mínimos nacionales. Ahí se quedó la ley, y como era importante, es importante esta recaudación para el Estado, bueno, descuentan eso a las personas que ganan más, ¿no? Que ganan mucho dinero. Bien, ahora, terminado esto, hablemos del impuesto en sí. Esto es una contribución, pero es más impuesto que contribución. En teoría es una contribución, el tema del aporte nacional solidario. En el caso del RCIVA, ¿cómo se contabiliza? Estamos sin tomar en cuenta eso. La contabilización va directamente acá. Como es del trabajador, las diferencias del aporte nacional solidario se colocan en esta cuenta. En esta cuenta, aporte laboral. Ahí se suman todas las diferencias. No es un gasto para la empresa, es un gasto del trabajador. Por tanto, esta cifra tiene que sumar ambas columnas. Veamos si eso es cierto. Veamos si eso es cierto. Acá la fórmula. Vamos a emplear un poquito. Aquí están mis fórmulas. Me quito algunas. El total ganado es el mismo, los 185.000, sacamos de esa columna. Los egresos es la casilla HS14, correcto, multiplicado por el 0,671, multiplicado por el 671. Esto es del empleador, no cambia nada. Del empleador no cambia nada, solo del trabajador. Luego tenemos el tema de la indemnización. Aquí nos falta una columnita, un segundo. Me está faltando una columna. Está oculta mi columna acá. Está oculta mi columna. Vamos a mostrarla. Ahí están los nombres. Vamos a ocultar la columna D. Vamos a ampliar la columna C, la contabilización, que también es importante. Todo esto realizamos para realizar el asiento contable. Decíamos sueldos y salarios, los aportes patronales se mantienen, los aguinaldos se mantienen, las indemnizaciones se mantienen, la prima se mantiene. El sueldo por pagar, 144.726. Revisemos, 144.726, ahí está. La AFP por pagar patronal son 12.431.54 por el 6.71. La caja es el 10% del total ganado. Y en este caso el laboral, tenemos por un lado el 12.71, que ya no es cierto eso. Ya no es cierto, porque hay una persona que gana más de los 60 mínimos nacionales. En este caso debemos sumar esas dos casillas. Sumar el aporte común, el 12.71, y el aporte nacional solidario, los 16.000. En ese caso, ahora lo que tenemos por pagar a la AFP son 39.342.65, que es la suma de estos dos. Veamos. 39.342.65, correcto. Luego tenemos el aguinaldo, la prima y los descuentos, y esto cuadra. Lo único que varía en esto, como les decía, es el aporte por pagar a la AFP, el laboral. 39.000 bolivianos.
las cuentas se mantienen y se trabaja de esa forma. ¿Ok? Bien, ¿y qué sucede ahora? A lo que iba. Había una pregunta la vez pasada y me decían, ¿y las facturas? ¿Cómo se presentan facturas para que no nos descuenten? Vamos a pensar que nadie ha presentado facturas este mes. Nadie ha presentado facturas, ni el gerente general, ni el gerente administrativo, ni el jefe de contabilidad, nadie. ¿A quiénes alcanza el descuento? Tiene que elaborarse a fin de mes, antes de pagar sueldos, una planilla, llamada la planilla de RCI. Esta es una planilla que tengo de una empresa. Vamos a borrar los encabezados. Y es una planilla de RCI. Bueno, demasiado grande. Se colocan los nombres o los cargos. Básicamente se colocan los nombres en una planilla real. El monto neto, el monto de sueldo neto computado. ¿A qué se refiere esto? Este es el total ganado menos los aportes para las AFPs. ¿De dónde surge esto? En muchos casos coincide con el total ganado, porque no tienen descuentos. El del gerente general va a coincidir con su total, con su líquido pagable. Vamos a ver, 98.788,87. Nos da esta cifra, nos quedan 10 minutos. Y el líquido pagable de este señor es 97.000. Difiere en 1.000 porque tiene un anticipo. El gerente administrativo no tiene descuentos, nada acá. Y es su líquido pagable 22.426. Vamos a ver si esto está acá. 22.426. El jefe de contabilidad tiene 11.970. 11.970. Y así de cada uno. Es el total ganado menos sus descuentos. A esa cifra le quitamos el mínimo no imponible, que son un sueldo mínimo nacional multiplicado por 2. Ahí les he colocado 2.122 por 2. Para todos. Para todos. Y restamos eso de la columna A menos B. Aquí tenemos las ayudas. Esta es una planilla tributaria. Esto lo encuentran en la página web de impuestos, ¿no? Es una planilla tributaria, es la diferencia. El monto de sueldo neto computable menos el mínimo no imponible. Restamos. Cielos, acá el administrador le debemos 707. Todos los negativos, pues, entonces, desaparecen. Se hacen cero, no pueden haber cifras negativas acá. Y este señor nos debe 12.290,83 de impuestos. Este señor nos debe 2.363 bolivianos de impuestos RCI. Y este señor nos debe 1.004 bolivianos. Si presenta formularios, puede ser que no se le descuente. Vamos a ver el caso en que no presenta formularios. Quiero que vean el descuento. Luego se le quita nuevamente a ese trabajador otros 2 sueldos mínimos nacionales a través del porcentaje 13%, 551. Ahí van los 4 sueldos que les decía en la anterior clase. ¿Y cuánto queda a favor del fisco? Quedan 12.000 bolivianos menos 551. Quedan en este caso 11.739, 11.812 y 452. ¿Qué es lo que finalmente le vamos a descontar a los trabajadores? Si tiene saldo del mes anterior se coloca aquí, ese saldo se actualiza. Esta es la diferencia de este monto actualizado y cuánto queda a favor del contribuyente, cuánto saldo anterior utiliza y finalmente cuánto le vamos a descontar. En este caso, si no presentan, les vamos a descontar 11.000, 1.800 y 452. Y estos datos los copiamos a la planilla de sueldos. Vamos a nuestra planilla de sueldos y copiamos esos datos acá. Copiamos con valores para que no tengamos líos con las fórmulas y les descontamos eso de impuestos. Esto es en el caso de que no tengan facturas, no hayan presentado facturas. Entonces, 86.000
20.000 y 11.000. A los demás no se les descuenta nada, de acuerdo a la planilla tributaria, de acuerdo a esta planilla. Nada más es eso, el tema de los resultados. La parte contable. La parte contable. El líquido pagable va a variar. Ya no van a ser lo que teníamos hace un rato, que eran 144.000 el líquido pagable. Ahora es 130.000. Como está con fórmula, esto se ha corregido. 130.000. El total ganado no varía. Solamente varía lo que le vamos a pagar al trabajador. Una diferencia de, tenemos acá 14.003.88 bolivianos, que tiene que ser esta diferencia. Va a ser el debe, tenemos 262, en el haber 248 y nos faltan 14.003.88. Es un dinero que le debemos al Estado. Por tanto, es una cuenta de... ¿Quién me ayuda? Me olvidé. ¿Qué cuenta es? Activo, pasivo, egresos, ingresos, ¿qué es? Andrés, ayúdame. Andrés Montaño. Andrés, me olvidé. No hay Andrés. Yesli, ayúdame. ¿Estás con micrófono? Evelyn. Elise, aquí estoy. Pensé que me habían puesto al hielo ya. Ni Andrés, ni Yesli me han puesto al hielo, pobrecito de mí. ¿Qué cuenta es si le debemos a impuestos? ¿Qué tipo de cuenta es? Primero, activo, pasivo, egreso o ingreso. Le debo a impuestos. Si yo te debo, Evelyn, Pasivo, es pasivo porque es una pasivo, obligación correcto. tributaria. Así. O sea, una cuenta de pasivo. RC IVA por Pagar. los 14.003.88. Y nuestro asiento cuadra. Surge esa cuenta, se contabiliza así. Esa es la forma de calcular el RCI. Veamos un caso más que nos quedan unos segundos. Voy a pasarles una tarea hoy para que me la manden hasta el día jueves. Sobre planillas, les voy a poner unas totales ganados y ustedes ya tienen el formato, hacen la planilla y todos los cálculos en Excel. ¿Ok? Veamos este caso. Esta Sin IVA, señora ¿no ve, presenta... ¿Perdón? Sin IVA, ¿no ve, licenciado? Ese tu optimismo, Yarod, es contagiante. Sin miedo. Claro. Estamos estudiando, tenemos que equivocarnos ahora. Ahora es cuando nos Vale, podemos vale. equivocar. Cuando trabajemos ya no podemos equivocarnos. Ahí no podemos equivocarnos, ahí nos va a costar. Los errores nos cuestan. Acá La prohibido firmita. equivocarse. ¿Perdón? Nos va a costar la firma. Nos va a costar la firma o nos va a costar plata o algo. Bien, veamos, este señor, digamos que ha presentado en facturas 50.000 bolivianos ha presentado en facturas. ¿De acuerdo? Ha llenado su formulario 100, ha puesto la factura de cine, la factura de comida, la factura de la universidad de sus hijos, todas las facturas que se imaginen y que estén a nombre del gerente general y con su dirección de su domicilio, pueden descontarse. ¿Se ¿Sí ha puede hacer presentado? eso? Sí, en el caso de RCIVA, de empleados, Ah, ya. en el caso de RCIVA. Y paga, y esos 50.000 por el 13% que es el IVA, por eso es RCIVA, equivalen a 6.500. Él está presentando en factura 6.500. Por tanto, a él se le descuenta esto como un pago a cuenta. Debía 12.000, menos 6.000 que ha presentado a cuenta, menos 551 de 2 sueldos mínimos nacionales, debe solamente al fisco 5.239.11. Y su descuento solo es 5.239.11. Ese dato lo pasamos acá. 5.239.11. 5.239.11. Su líquido pagable aumenta. Y lo que vamos a tener mal es el RCIVA. 7.503.87. 7.000 antes.
Para que vean ustedes la diferencia. 6.501. ¿Qué es eso? Es lo que hemos sacado. La diferencia son sus facturas. Y aquí le quitamos los 7.503.87. 7.503.87. Y eso hace que nuestro asiento contable esté cuadrado. Es sencillito, es sencillito. Analicen esta planilla, vean esto, y esto se prepara, la planilla de RCIVA se prepara antes de pagar sueldos. Porque si le pagamos sueldos a un empleado, luego no le vamos a decir, oye, no te he descontado el RCIVA. Tarde. Eso ya pasará a cuentas por cobrar del contador, del gerente general, de alguien, el que ha tomado la decisión de pagar o que no ha revisado. O se le descontrata. Es un problema. Sin embargo, es por eso aconsejable hacerlo antes. Hacer RCIVA y después pagar sueldos. Nos queda menos de un minuto. ¿Tienen alguna duda para que vuelva o prefieren pasarme por chat? Mejor vuelvo en un minuto, muchachos. Vuelvo en un minuto si tienen dudas. Se va a cortar esto. Oye, Ok, vuelvo en un minuto. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿O está todo Del claro? RCIVA, del primer cálculo, ¿cuánto había que calcular, dice? El primer IVA, el RCIVA, el primer cálculo. Sí, sí, Acá, de la plantilla del IVA. de la planilla tributaria. ¿De esta dice esto? Sí, 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 de esa, de esa. La primera columna. Ahí te fijas, Sí, sí, es el total ganado de un trabajador menos ya. los aportes a las AFPs. Nada más. Nada más. dice lo que presenta en planillas con lo que presenta en impuestos, ¿cómo es? Eso. Lo descontamos, ¿verdad? O lo multiplicamos por el 13%. Los 110, dices tú. Sí, 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 eso. Lo multiplicamos por el 13%, ¿no ve, licenciado? Correcto. Si tus facturas de todas tus compras suman 50.000, esa planilla, digo ese formulario, que no se presenta a impuestos, tienes que presentarlo a tu empleador. En este caso, al contador, al jefe de contabilidad. Le presentas esto antes de fin de mes, tienes hasta el 20 de cada mes para que no te des cuenta. Ah, ok. Si no le presentas hasta el 20 al contador, te va a descontar. Te va a descontar 6.500 bolivianos. Pero obviamente, ¿no? Si eres el gerente general, le vas a decir, perdón, el día 21 yo te puedo entregar, ¿ok? Porque es tu jefe. Ni modo. Te entregará con fecha 20, pero te va a hacer valer. A los simples mortales, por una parte, no están alcanzados por el impuesto y podrías descontarles, ¿no? Ser más estricto. Aquí son 8 personas, no hay lío. Imagínate en Bol, deben ser como unas 500 personas. No puedes decir, Evelyn, tus facturas, Raúl, tus facturas, Yarot, no, imposible, son 500 personas, no tienes tiempo para eso. No presentan facturas y ganan tanta plata, les descuentas, no hay otro. Yarot, no sé si quedó tu consulta aclarada. Sí, sí, sí. Le hice una consulta más. ¿Va a mandar en Excel y en PDF los...? Sí, señor. En Excel voy a Gracias. mandar. En Excel voy a mandar. Voy a subir esta planilla y la grabación de hoy, no de la clase. Dice, Vean, Arroyo vean. estaba diciendo sobre que si no revisaban el hecho de las facturas del RCIVA, ¿en qué se podría hacer en ese caso? Bueno, o sea, ahí, ¿qué nos revisa aquí en el contador? ¿La Sí. empresa? Ujú. Ya, si tú eres el contador, el auditor de una empresa, digamos, y te traen facturas, tienes que ver solamente la fecha de emisión, que no sea mayor, que no tenga una antigüedad mayor a 120 días. Tienes que revisar que el importe sea el correcto y tienes que revisar si deseas la fecha de emisión de factura. Tienen una fecha límite. Si alguno de estos, y que esté a nombre del trabajador, obviamente, a nombre del trabajador. Yo no puedo presentar una factura a nombre de Rebeca Calizay. Yo soy Raúl Sánchez, no puedo.
debo presentar necesariamente a tu nombre, a excepción de que Raúl Sánchez viva en la casa de Rebeca Calizay. Si yo vivo en tu casa, puedo presentar la factura de luz si yo pago. No está mi nombre, está tu nombre, pero puedo presentar esta factura. La factura del agua, la factura del gas. No están a mi nombre, pero puedo tomar la dirección, porque es el domicilio que yo he puesto también en el formulario 110. ¿Ok? Ahora, si el empleado nos da una factura clonada, falsificada, comprada en la esquina de impuestos, existe una sentencia de la Autoridad Nacional de Impugnación Tributaria, que es como la Corte Suprema de Justicia de Impuestos, que indica que el empleador no está en la obligación de hacer una fiscalización de esa factura. Ese es el trabajo de impuestos. Volvemos al caso de Enbol. Si todos ganaran N dinero, 500 trabajadores, por cada trabajador ponle a 10 facturas, serían que tienes que revisar tú 5.000 facturas ver su origen. O sea, es un trabajo que no le compete al trabajador. Impuestos internos, abusivamente, ha indicado que el empleador es solidariamente responsable de esto. Entonces la empresa, si no me equivoco, fue CBN o alguna empresa interpuso argumentos ante la autoridad primero regional en La Paz, luego ante la autoridad nacional para que eso sea responsabilidad de impuestos, no de la empresa. No digamos que es imposible, pero tendrías que tener una persona, Enbol tendría que pagar una persona que esté, o CBN, revisando facturas de las que te han presentado. O sea, no es el trabajo de la empresa eso. Sí, ayudar a impuestos, revisar algo de las facturas, pero no fiscalizar esas facturas, Rebeca. No sé si quedó claro. Sí, sí, Liz, lo entendí. Ok. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda más? Si un empleado hace una compra a la empresa donde está trabajando y le dan factura, ¿esa factura la puede presentar? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Imagínate que trabajas en CBN y te casas, Yarot. ¿Sí? Compras el líquido elemento para la fiesta. En tu caso, yo creo ¿El que agua? el líquido elemento, lo que es vital para nosotros. Pepsi, ¿El no café? estás pensando en otra cosa. ¿El café? ¿El CBN café? fabrica Pepsi, agua, Ah, tú ya, has dicho. perdón, disculpe, sí. Bueno, para tu matrimonio compras N botellas de Pepsi que se evalúan en, no sé, exagerando, 50.000 bolivianos como este caso. Presentas esas facturas, te prestas plata, no sé, para tu matrimonio, tus padrinos te lo pagan, no sé, pero te dan la plata. Y en este caso, tú eres el administrador de esa empresa, tienes 6.500 bolivianos en facturas. Buena pregunta, como siempre, Charlotte. Yo exagero. En este caso, si nos fijamos los importes, va a quedar un importe a favor del trabajador. Hemos presentado 50.000 en facturas. Exagerando. No tenemos saldo a favor del fisco, pero tenemos saldo a favor del dependiente. Acá vamos a hacer una resta, 6.500 menos 551. Existe un saldo a favor del dependiente, el cual tiene que reportarse a impuestos. Tenemos que avisarle, como en esta planilla. Yarotcito, que es nuestro administrador, tiene un saldo a favor de 5.948, porque ha presentado una factura de CBN o de Enbol por la compra de Coca-Cola para su matrimonio. No sé. Y esto tiene que reportarse obligatoriamente. ¿Por qué? Porque cuando el empleado que se retira de una empresa no usa este crédito fiscal, tal vez nunca lo utilices, tal vez sí, tal vez no, por el tema del importe del total ganado. Con ese saldo a tu favor te vas a ir a otra empresa. Si trabajabas en Enbol, te vas a ir con tus 5.948 a PIL,
y vas a decir, yo tengo un saldo de crédito fiscal de la anterior empresa. Entonces te vas con esa, tu plata, entre comillas, pagada al Estado, y puedes trasladar a otra empresa. Por tanto, en el caso de la empresa original, está obligada a reportar, a avisarle impuestos como empresa, que un empleado tiene un saldo a favor. Porque si no lo hace, estamos perjudicando al empleado, en este caso a Yarot. Si yo como contador no le aviso esta información de impuestos, para impuestos va a ser 0. Y cuando tú vayas a impuestos, vas a decir, yo tengo saldo a favor, aquí está mi factura, le he presentado. Ok. ¿De quién fue la culpa? Ah, Raúl Sánchez, él es el contador. Ok. Pero impuestos no lo multa a Raúl, le multa a la empresa, ¿no? Entonces es importante presentar el formulario, que existe un formulario para pago de RC/IVA, que es el formulario 608 de pago de IVA, cuando existe. ¿Ok? No sé si está claro, mi querido Yarot, con tu pregunta, de la misma empresa. Sí, sí, sí. Y yo lo he complicado como siempre, ¿no ve? ¿Alguna otra consulta más? ¿Alguna duda? Dice, y aquí se puede presentar. He visto que hay gente que presenta tarjetas de crédito de recargas. ¿Eso se presenta aquí en este caso? Tarjetas de crédito no creo que presenten. Deben presentar tarjetas de crédito telefónico. Tarjeta de crédito es cuando vas Eh, a una empresa y pagas exacto. con tarjeta. Sí, 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 no. Tarjeta de crédito. Sí, se puede, se puede, se puede. Puedes reunir tarjetas y presentas esas facturas. No hay ningún problema. Se pueden presentar. Lo que no puedes presentar es a nombre de... A otro nombre, ¿no? A nombre de Rebeca Calizaya. No puedes presentar a nombre de Yarot Beliz. Nada que ver. Nada que ver las facturas a nombre de otra persona. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Más? ¿Alguna consulta? Espero que esté claro. Vean el video. Voy a subir el Excel y por favor, consultas 24 horas, 7 días a la semana. No se olviden. Me escriben. ¿Ok? Ujú. Ok, Entonces, listo. jóvenes, gracias. Que tengan buen día. Feliz Año Nuevo a los que hemos celebrado o han celebrado ayer el Año Nuevo. Hasta luego, Ok, muchachos. Nos bye. vemos. Ok. Chao, chao. Ok. Adiós. Hasta luego.